Buenas noches a todos, aquí estamos de nuevo, ya preparados para tener nuestro tiempo de estudio bíblico. Hoy volvemos a personajes de la Biblia, llevamos ya unos cuantos estudios estudiando acerca de la vida de Salomón y hoy vamos a avanzar un poquito más en la vida de este hombre. Estamos viendo cómo Dios trató con él cuando fue fiel, y también estamos viendo cuando él se empezó a torcer, a desviar. Y bueno, vamos a seguir ahí viendo, porque la misma forma en la que Dios trató con estos personajes de la antigüedad es la misma manera en la que Dios trata con nosotros hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia sus métodos porque no evoluciona, no aprende cosas nuevas. Él siempre es el mismo Dios, es el Dios eterno. Él conoce todas las cosas y Él conoce nuestro corazón y trata con nosotros. En las vidas de estos personajes podemos vernos reflejados en muchos aspectos, en situaciones que ellos enfrentaron y que nosotros enfrentamos, y aprender lo que la Biblia nos dice, porque estamos ahí metidos en la palabra de Dios, escuchando lo que Dios tiene que decirnos. Por eso vamos a comenzar haciendo una oración, le vamos a pedir al Señor que Él nos guíe, y tenemos esta hora de estudio bíblico. Señor, gracias porque nos das esta oportunidad nuevamente de reunirnos en tu nombre, abrir tu palabra y escuchar tu voz. Gracias porque nos das la oportunidad de hacerlo así en directo, para reunirnos en tu nombre, hermanos de diferentes lugares del mundo. Y gracias porque después esa enseñanza queda ahí en internet para que cualquiera pueda verlo en cualquier momento. Tú sabes quién necesita escuchar ese mensaje y estás hablando, así que nosotros disponemos nuestro corazón para que tu palabra nos hable a cada uno como tú quieres. Guíanos y enséñanos, danos sabiduría, y te pido una bendición para todos mis hermanos que escuchen esta palabra, que sea bendecida en sus vidas, que tú les hables, y gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos, pues estamos en primer libro de Reyes, capítulo 8. Estuvimos viendo la primera parte de este capítulo, cómo Salomón introduce el arca en el templo. Estuvimos viendo la bendición de Salomón al Señor, y lo último que vimos del versículo 22 hasta el 53, el último día, fue la oración que Salomón hizo para dedicar el templo. Y entonces ahí dijo cosas muy interesantes, y de alguna forma él estaba profetizando cosas que iban a ocurrir después a posterior, porque Dios estaba ahí obrando. Hoy vamos a seguir en el versículo 54 y vamos a ver la bendición de Salomón al pueblo. Vamos a ver cómo Salomón bendijo al pueblo y vamos a ver qué podemos aprender de ahí, qué es lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche. Solamente permíteme que me tome aquí unos segundos para mirar en el chat en directo los hermanos que escribieron algún saludo. Benito Merideño ha escrito: buenas noches a todos mis hermanos. Paola Méndez, Dios los bendiga, hermanos. No sé si está por ahí Nerea, la saludamos. Y Lucía también. Y José Luis Calvo dice: buenas noches, querida familia en Cristo Jesús, bendiciones, iglesia. Beatriz dice: buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, Dios los bendiga y proteja. Un abrazo, mi amada familia en Cristo Jesús. Miguel Torres: Dios lo bendiga, pastor Víctor y hermanos todos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan Bermudo dice: hola mis amados hermanos Víctor y todos los demás, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús y de nuestro Papá estén en vuestros corazones. Y Fabiana Celaibe dice: buenas noches, pastor Víctor y hermanos queridos en Cristo Jesús, Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Pues igual para todos vosotros, bendiciones, que Dios os esté cuidando, os esté bendiciendo, y besos y abrazos para todos, así en abundancia, porque son gratis. Bien, vamos a leer este párrafo del versículo 54 al 61, primer libro de Reyes 8, 54 al 61. Y bueno, me permito saludar a Laura, que acaba de entrar su mensaje ahora. Hola amados, bendiciones. Dios te bendiga, Laura. Un abrazo. Dice ahí, primer libro de Reyes 8:54. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, que fue una oración larga, recuerda que hay ahí bastantes versículos, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel,
conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Muy bien, esa es la bendición que Salomón hace por su pueblo. Lo primero que dice, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas. Nosotros comenzamos a ver esta oración allí en el versículo 22. Luego, dice allí en el versículo 22, luego se puso Salomón delante del altar en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo. Nosotros estuvimos explicando en este versículo que una forma típica, una costumbre de los judíos de orar era estar de pie con las manos extendidas al cielo. ¿Verdad que recordáis eso, los que estuvisteis escuchando? Y entonces estuvimos viendo cómo en algunos lugares de la Biblia esto aparecía así. Hoy vamos a hablar de orar de rodillas, porque parece ser, o bien él comenzó, porque al principio no dice si estaba de pie o estaba de rodillas. Nosotros mencionamos que la costumbre de los judíos en su mayoría era orar así de pie y con las manos extendidas al cielo, pero en ese versículo 22 no dice si estaba de pie o de rodillas, dice simplemente que en presencia de toda la congregación y extendiendo sus manos al cielo, o estaba ya de rodillas o se puso en algún momento durante esta oración, porque fue una oración larga. El caso es que ahora, cuando termina la oración, sí está de rodillas, y dice que se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. El otro día hablábamos, decíamos que, bueno, ¿cómo tenemos que orar? ¿De pie, de rodillas, tumbados, sentados, recostados? ¿Cómo tenemos que orar? Y dijimos que la Biblia no establece un mandamiento de que se tenga que orar de una forma u otra. La postura es una expresión de cómo uno se siente, es una forma de expresar la situación en particular de cada uno. El hecho de extender las manos o no extenderlas no es un obligatorio, o hacerlo de una manera o hacerlo de otra. Lo que vemos en la Escritura es que tenemos que tener la libertad de expresarnos delante de Dios como sintamos en cada momento. Porque, o bien, están los que se acostumbraron a no gesticular y quedarse ahí como unas estacas sin moverse, ni en la alabanza, ni en la oración, ni las oraciones siempre tienen que ser de la misma forma, o están los que se van al otro extremo y siempre que alaban tiene que ser obligatoriamente de una manera y siempre que oran tiene que ser obligatoriamente de una manera. Entonces no estamos dando lugar a una expresión natural y la libertad que tiene que existir cuando venimos a hablar con Dios. Porque la oración, la alabanza, la adoración es una expresión de mostrarle a Dios lo que hay en nuestro corazón. Le podemos hablar y contarle nuestros problemas, nuestras situaciones. Entonces, claro, dependiendo de tu oración, tu cuerpo puede acompañar, tus gestos pueden acompañar a lo que estás diciendo. La Biblia dice allí en el Nuevo Testamento, ¿está alguno entre vosotros alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros triste? Haga oración. O sea, tú vienes delante de Dios a expresarte según la situación en la que te encuentras. Entonces, dependiendo de esa situación, pues si estás cantando alabanzas y estás celebrando con alegría al Dios de la salvación y le estás diciendo cosas hermosas, lo normal es que tú puedas levantar tus manos, puedas dejarte llevar por la música, puedes estar ahí danzando, puedes estar expresándote. Si estás en un momento de aflicción, si estás en un momento de humillación delante de Dios, pues quizás tu forma de venir ante Él puede ser de rodillas o incluso postrado en el suelo. Depende de cada circunstancia. Tiene que haber libertad.
Tú tienes que expresarte tal como lo sientes y no estar preocupado. Si estás en privado, pues nadie te está viendo y delante de Dios tú te expresas así como sientas. Si estás en público, como aquí Salomón, estaba delante de toda la congregación, dice, entonces no te preocupes lo que otros piensen de ti, da igual lo que los hombres piensen. Habrá algunos que te van a tomar como ejemplo y van a ser bendecidos, y otros te van a criticar, van a decir cosas contra ti, dependiendo de lo que hagas. Pero hagas lo que hagas, esto siempre va a pasar. Va a haber unos que serán bendecidos y te tendrán como un ejemplo, y habrá otros que siempre te van a criticar. Siempre ha ocurrido, siempre ocurrirá. Aquel que quiere predicar la verdad de Cristo, aquel que intenta ser íntegro delante de Cristo, siempre sufrirá los ataques de unos y el menosprecio, y por otra parte siempre recibirá el apoyo de otros, de los que son de la verdad también como él. Entonces ahora Salomón estuvo de rodillas en esa oración que estuvo haciendo antes. Eh, Parece ser, no dice exactamente en el versículo 22 que estuviese de rodillas de pie, pero dice que estaba delante del altar en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo. Según el lenguaje que ahí aparece y el texto hebreo, parece que estaba de pie. Eso es lo que parece. Por eso el otro día estábamos enseñando esto. Y en algún momento, antes de terminar, cayó de rodillas. El otro día estábamos viendo las partes de esta oración y estábamos viendo que en esta oración hay súplica, hay humillación, hay momentos en los que él clama a Dios y está pidiéndole a Dios que tenga misericordia de ellos. Pues es muy posible que, como estamos diciendo, Salomón simplemente se dejó llevar por lo que sentía en ese momento y cayó de rodillas en la presencia de Dios. Es una de las posturas, no es la costumbre así general que los judíos orasen así, pero es una postura de rodillas que aparece muchas veces en la Biblia. ¿Por qué? Porque ponerse de rodillas es una forma de expresar humildad, humillación, de postrarnos ante Dios reconociendo que Él es el Señor y que yo solo soy un siervo. Si tú has visto, hoy en día eso ya no se hace, pero si tú has visto alguna serie o algún cuadro de alguien que venía ante un rey en la antigüedad, los que venían ante el rey tenían esa actitud, se postraban delante del rey, se humillaban, se ponían de rodillas. ¿Por qué? Porque reconocían, tú eres el rey, yo soy un siervo tuyo. Bueno, es una forma de reconocer a Dios como nuestro rey, como nuestro Señor, el postrarnos de rodillas delante de Él. Y es una buena forma. No digo que tengas que hacerlo siempre. Recuerda, libertad. Ven ante Dios en la libertad de cómo te sientes en cada momento. Pero humillarse delante de Dios nunca es malo. Ya te aseguro yo que cuanto más nos humillemos en su presencia, mejor. Y la forma de postrarse delante de rodillas es ese reconocimiento. Tú eres mi Dios, yo no soy nada, solo soy tu siervo. Os puedo mostrar en la Biblia cómo muchos personajes aparecen orando a Dios postrados sobre sus rodillas. Por ejemplo, Esdras. Esdras, en el capítulo 9 del libro que lleva su nombre, versículo 5, dice: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. ¿Te das cuenta? La postura de rodillas está dentro de un contexto, está dentro de una situación emocional y espiritual en la que Esdras se encuentra. ¿Notas? Me levanté de mi aflicción, habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas. O sea, está de rodillas porque se siente afligido, porque necesita humillarse delante de Dios. Y nota que también dice: y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Lo de extender las manos es muy frecuente, tanto si estabas de pie como si estabas de rodillas. Era algo que se solía hacer mucho en estos personajes de la Biblia que oraban a Dios. Repito lo que dije antes, no es obligado que levanten los brazos, pero puedes hacerlo.
O sea, no es que esté mal visto, no es que, es que algunos tratan de imponer, tienes que levantar los brazos, así que yo no los levanto nunca. Pues ni una cosa ni otra, no te dejes influenciar, ni por los que te digan que siempre tienes que hacerlo así, ni por los que te impiden que lo hagas por la hipocresía de ellos. Simplemente deja que tu forma, tu expresión corporal hable por ti mismo. Muéstrale a Dios lo que tú sientes en cada momento. Esdras estaba afligido, la situación del pueblo, el estado en el que se encontraba Jerusalén, el templo, todo lo llevó a sentirse así humillado delante de Dios. Y en su aflicción, el gesto de rasgar los vestidos era una manifestación de duelo, de lamento. Entonces todo esto estaba acompañado de su oración, que no era de pie, sino de rodillas, con las manos levantadas al cielo. Otro ejemplo, en los salmos vas a ver que en muchos salmos se utiliza esa expresión, estar de rodillas delante de Dios. Por ejemplo, uno de ellos, el Salmo 95, versículo 6. Dice ahí el salmista: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Ahí está. En medio de la alabanza y la adoración puede haber ese gesto de postrarse ante Dios. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, dice ahí el salmista. No es muy frecuente ver en las iglesias a los hermanos que en un tiempo de alabanza y de adoración se arrodillan delante de Dios. Quizás es que somos demasiado vergonzosos, vamos con demasiado, muy cautos, vamos demasiado ahí con, ¿qué van a pensar los demás si me ven? Hermano, que piensen lo que quieran, te dije antes. Humíllate delante de Dios cuando lo sientas. Deja que tu cuerpo acompañe tus palabras. Es muy bueno humillarse delante de Dios y hacerlo de rodillas. Y si alguien te critica por eso, pues el pastor ya hablará con los que critiquen por esas actitudes. Por ejemplo, otro personaje, Daniel. Daniel oraba de rodillas. Podemos leerlo en algún versículo. Daniel 6, 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. O sea, siempre oraba así. Antes lo hacía así. Ahora que han promulgado el edicto, sigue haciéndolo exactamente igual. Tú ya sabes que ahí unos malvados que le tenían celos y envidia a Daniel influenciaron en el emperador. El emperador no sabía que le estaban tendiendo esta trampa, y entonces se influenciaron en el emperador para que dictase un edicto que durante un tiempo nadie podía adorar ni inclinarse ante otro dios que no fuese él y su imagen. Entonces le hicieron firmar esto. Y entonces fueron a vigilar a Daniel, a ver qué hace Daniel, a ver si se atreve a postrarse ante otro Dios. Ellos conocían su fe y lo pusieron a prueba. Muchas veces nuestros enemigos nos van a poner a prueba. Y tú puedes aprobar o puedes suspender, depende de tu disposición de ser fiel a las cosas de Dios. Pero Daniel dice que supo lo del edicto, o sea, no es que lo ignorase y por desconocimiento, no, él lo sabía. Y sabía que el edicto decía que si hacía eso moriría, sería ejecutado, como lanzándolo a un foso lleno de leones hambrientos. Ahora nosotros conocemos la historia, sabemos que Dios lo libró de esa muerte, pero Daniel ahí no lo sabía que iba a ser librado. Él había visto como otros muchos israelitas, hermanos suyos, habían muerto asesinados, así que no estaba garantizado de que Dios lo fuese a librar a él. Pero él no podía hacer otra cosa que ser fiel a su Dios. Él no podía hacer otra cosa sino que permanecer íntegro en su fe. Así que no le importó. Seguro que tenía miedo, me lo imagino, un jovencito como Daniel pensando que quizás iba a terminar devorado por leones. No es una idea agradable, pero esto no le impidió hacer lo que estaba haciendo desde hacía mucho tiempo, desde siempre. Así que
ni siquiera cerró las ventanas para que no le vieran. Podía haberlas dejado cerradas, pero dice abiertas las ventanas. 3 veces al día, ni siquiera dijo, bueno, lo haremos solo una vez. No, siguió como siempre. ¿Y cómo oraba? De rodillas, humillado delante de Dios. En los evangelios vas a ver que muchas personas cuando venían ante Jesús se postraban de rodillas. Te puedo mostrar algunos textos. Mateo 17:14. Dice ahí Mateo 17:14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo. Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él y pidiéndole algo. Marcos 1:40. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y así podríamos seguir viendo muchos personajes que cuando vinieron a Jesús se postraron delante de Jesús de rodillas. ¿Por qué? Porque le reconocían como nuestro Señor. Ese es el gesto de postrarse de rodillas ante alguien. Esteban, cuando allí en Hechos 7:60 se nos dice que estaba siendo juzgado y que estaba siendo apedreado hasta la muerte, oró a Dios, pero lo hizo de rodillas. Mira, lo leemos, Hechos 7:60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pedro oró de rodillas, Hechos 9:40. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Ahí tenemos a Pedro orando a Dios, pidiendo un milagro y haciéndolo de rodillas. Y Dios respondiendo, resucitando a esta niña, a Tabita, dice ahí. Pablo oró de rodillas. Hechos 20:36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Ahí estaba con los hermanos, despidiéndose de los hermanos de Éfeso, y dice que oraron de rodillas. Ahí estaba Pablo de rodillas orando. O en Efesios 13:14, Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba, orando el apóstol Pablo por los efesios, por los hermanos de la iglesia de Éfeso. Podemos ver en Hechos muchas veces que diferentes grupos de creyentes se ponían de rodillas para orar. Hechos 21:5, por ejemplo. Cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Ahí estaban un buen grupo de creyentes, todos de rodillas orando. Pero no puedo dejar de mostraros otro ejemplo en la Escritura porque para mí es el más significativo. Y es que el propio Señor Jesucristo oró de rodillas. Y para mí eso ya es el todo, es muy notable. Lo podemos ver en Lucas 22:41. Dice, y él, Cristo, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Así que con eso, pues ya lo decimos todo. Alguno podría decir, bueno, sí, los judíos tenían diferentes formas para orar y sus costumbres, pero es que Jesús también lo hizo. Jesús lo hacía. Jesús se ponía de rodillas y oraba. ¿Y qué imagen? ¿Cómo imaginarme esa imagen? El Dios del universo de rodillas orando al Padre. Que es Jesucristo humillándose en su condición de hombre para levantar una oración a su Padre. Jesús estaba en la eternidad. Él existe desde siempre y para siempre. Jesús dijo, Padre, y ahora recíbeme con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús fue creador, estuvo en la creación participando. Por Él se sostienen todas las cosas. Él ahora está sentado en el trono de Dios.
Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo imaginarme a ese inmenso Dios de rodillas, orando en su persona de hijo, orándole al Padre? Bueno, cuando sientas ponerte de rodillas, acuérdate de Jesús orando de rodillas. No dejes que nadie te intimide, ni que nadie se burle de ti. Humíllate delante de tu Dios cada vez que lo sientas, en el culto público, y si es en privado, pues ya no tienes problemas porque nadie te ve, pero es una muy buena costumbre humillarnos delante de Dios. La palabra de Dios dice: humillaos ante la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El que se humilla será exaltado, el que se exalta, el que se deja llevar en su orgullo, será humillado. Así nos enseña la Biblia. Así que ya entiendes, es mejor humillarse que no exaltarse a uno mismo. En esta bendición, después de que dice esto, de que se levantó de estar de rodillas y comenzó a orar, ahora la bendición no la hace de rodillas, la hace de pie. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel diciendo en voz alta. Ahora él va a bendecir al pueblo, ya no está humillado, ahora no está humillado delante del pueblo, ahora se levanta y de pie va a bendecir a todo el pueblo. Y dice ahí, en el versículo 56, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Salomón está reconociendo la fidelidad de Dios. Él estuvo anteriormente en la oración, él estuvo suplicando por las promesas de Dios. Él estuvo clamando: Señor, tú prometiste, y se lo prometiste a mi padre David, y prometiste, cumple lo que prometiste. Estuvo clamando por las promesas de Dios. Ahora, él está bendiciendo al pueblo y está reconociendo que Dios nunca faltó en sus promesas. O sea, es como decir: Señor, bendícenos con aquellas cosas que prometiste. Y a continuación voy a decir: Dios siempre cumplió con sus promesas. ¿Acaso alguien lo duda? ¿Alguien duda de que Dios no vaya a cumplir con lo que Él ha prometido? Eso es cosa de los hombres. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que mienta, dice ahí, ¿no? La Escritura. Dios dice y hace. Los hombres sí, decimos y a lo mejor no cumplimos. A veces ni siquiera porque tengamos la intención de no hacerlo, sino porque no podemos. Yo te puedo prometer algo a ti, imagínate, ¿no? Ahí alguno de los hermanos que estáis por ahí conectados. Mira, Laura puso ahí una mano así para arriba, ¿no? Pues imagínate, yo le prometo a Laura: Laura, te prometo que en poco tiempo yo iré a México. Laura es de México. Te prometo que iré a México. Puede ser que pueda cumplir eso y puede ser que no. ¿Cómo puedo asegurarlo si hay muchas circunstancias que no dependen de mi voluntad? Pueden pasar mil cosas, puede haber un montón de inconvenientes, Entonces, nosotros los hombres podemos hacer promesas con la intención de cumplirlas, pero no siempre estará en nuestra posibilidad cumplirlas. Por otra parte, ya está, ¿no?, el hecho de aquellos que prometen y simplemente por dejadez, porque ni se pensaron cuando prometieron algo, pues después no lo cumplen. Te prometo que, y algunos andan prometiendo siempre y después no cumplen nada de lo que prometieron, pero simplemente por negligencia, por dejadez. Pero eso no le pasa a Dios. Si Dios promete algo, lo cumple siempre. Dios no es un hombre, Él no falla como los hombres. Cuando Dios prometió algo, en la historia de Israel, en la historia de la Iglesia, en toda la Biblia, hay muchas promesas que Dios dio. Muchas de esas promesas estaban condicionadas, eran parte de un pacto, y siempre que las condiciones del pacto se cumplieron, siempre Dios cumplió sus promesas. Dios nunca falta a su palabra. Por eso podemos decir, un atributo de Dios es la fidelidad. Dios es fiel, todo lo que Él dice lo hace. Entonces, Salomón está transmitiendo esa confianza al pueblo. Él les está diciendo: nuestro Dios es un Dios fiel. Ningunas palabras de sus promesas que expresó a Moisés su siervo ha faltado. Todo lo que Dios dijo que iba a hacer, lo ha hecho. Siempre ha cumplido.
Y dice ahí en el versículo 57, esté con nosotros Jehová nuestro Dios como estuvo con nuestros padres. Dios prometió estar con Israel. Salomón sabía lo importante que es pedirle a Dios que cumpla su promesa. ¿Por qué? Porque de alguna forma decirle, Señor, cumple con tu promesa, tú prometiste que estarías con nosotros, se lo prometiste a nuestros padres, me obliga a la reflexión de que para que Él cumpla su promesa yo tengo que cumplir la mía. O sea, es un recordatorio de decir, Señor, esto es cosa de dos, hay un pacto, tú prometiste. Dios le ha dicho a Salomón 2 veces, yo habitaré en este templo como le prometí a tu padre, si vosotros andáis en mi palabra, hacéis mi palabra y guardáis mi palabra. O sea, Él va a cumplir su promesa, pero la va a cumplir siempre y cuando nosotros cumplamos nuestra parte. O sea, Dios nunca va a confundir a nadie, ni va a malcriar a nadie. Si Dios cumple sus promesas indiferentemente de lo que nosotros hagamos, ¿cómo andaríamos? No seríamos en ningún momento fieles, menospreciaríamos las cosas de Dios, andaríamos en nuestros pecados. Total, Dios va a cumplir lo que dijo, sí o sí. No, Dios nos ama y ese amor siempre está condicionado a que yo esté dispuesto a recibirlo. El amor siempre va a ser el mismo, el amor de Dios es perfecto, el amor de Dios siempre vendrá hacia mí, sea lo que yo haga y cómo me comporte, Él me va a amar siempre. Pero en base a ese amor, Dios va a tratar conmigo. Y entonces Él va a hacer cosas y va a dejar de hacer cosas en base a mi actitud, en lo que yo haga. Si yo menosprecio las cosas, lo que vienen de Él, pues entonces Dios no me va a dar aquellas cosas que yo menosprecio. Dios va a bendecirme siempre y cuando yo sea también consecuente con la vida que Él reclama de mí y con las condiciones que Él puso para que andemos delante de Él. Ese es el deseo que yo tengo, es el deseo que tú tienes. Señor, como estuviste con Moisés, con Josué, con Abraham, Señor, por favor, estate con nosotros así. Obra en medio de nosotros. Ese es nuestro deseo. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28. Él nunca nos va a abandonar. Pero tú puedes descuidarte, tú puedes distanciarte de Dios, tú puedes dar lugar al pecado y al diablo. Tú puedes permitir que el Espíritu Santo se apague en tu vida, se contriste en tu vida. Entonces, en ese momento, Dios ya no está obrando de la misma manera contigo. Si eres hijo, Él siempre estará contigo, pero Él no se manifestará en tu vida. Él no hará todas aquellas cosas que quiere hacer en tu vida y darte toda la bendición que Él quiere darte. Salomón está suplicando por las promesas de Dios, pero hay una parte que tienen que hacer ellos. El otro día estábamos viendo que la oración de Salomón ya no tiene la intensidad que tenía al principio o la intensidad con la que oraba David su padre. Ya vimos que Salomón ya se está olvidando de cosas, porque le está diciendo, Señor, habita siempre en medio de nosotros, como prometiste, porque tú dijiste y tal, pero como tú dijiste, pero no cita todo lo que Dios dijo, no cita esa parte condicional. Yo estaré viviendo en medio de vosotros si andáis en mi palabra, si hacéis mi palabra, si guardáis mi palabra. No dice eso, dice solo las cosas a medias. Parece que se está olvidando de cosas, parece que se está desviando poco a poco, lentamente. Ese es el problema. Ahí es donde tenemos que velar siempre nosotros. Siempre tenemos que estar vigilando a nuestro alrededor para que no nos desviemos ni un milímetro, porque te desvías poco a poco, lentamente, sin darte cuenta, y un día empiezas a justificar lo injustificable. Un día estás ahí, en tu actitud de haberle dado la espalda a Dios, diciendo, no, pero yo estoy bien, estoy haciendo lo que tengo que hacer, oye, a mí no me presiones, que yo tengo que... Y no puede ser, hermanos, a cuántas personas he visto quedarse atrás en el camino.
en todos mis años como creyente, en todos mis años como pastor, qué tristeza tan grande haber visto a tantos y tantos y tanto dejarse arrastrar a la apostasía, desviarse de la verdad. Siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que habiendo conocido la verdad estén dispuestos a vivir en la mentira? ¿Cómo es posible? Bueno, pues eso ocurre. No tiene explicación, pero tristemente ocurre. Así que a mí me toca velar por mi propia vida. Yo no puedo hacer nada en aquellos que han decidido eso. Lo intento, les hablo, les insisto, oro por ellos, lucho. Pero la última palabra la tiene la persona. Si Dios respeta la decisión en libertad de cada uno, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Venir ahí y saltar a Dios y obligarle a esa persona? No, no se puede. Y a pesar de que a veces se te rompe el corazón porque son personas muy cercanas a ti, personas a las que amas con todas tus fuerzas, y verles que le dan la espalda a Dios y que empiezan a andar en sus propios caminos, en su rebeldía, aún intentando justificarse de por qué hacen eso y pensando que están totalmente justificados de esa actitud, y tú estás ahí diciendo, no puede ser. Bueno, pues no podemos hacer nada, el Señor nos consuela. Lo que sí que podemos hacer es velar por nuestras propias vidas para que a nosotros no nos pase lo mismo. En el versículo 59 hemos leído, y estas mis palabras, con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová, nuestro Dios, de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Esa sería la idea. Que Dios esté con nosotros de tal manera que la gente cuando nos vea pueda ver a Dios en nuestras vidas. La gente cuando me mira tendrían que ver a Cristo en mí. Eso es lo ideal y eso es lo que Dios quiere, pero no siempre se cumple, no por Dios, por mí. Está muy bien que Salomón pida esto porque eso es una buena petición, pero ahora toca poner su parte. Ahora Salomón y el pueblo tienen que poner su parte. Por eso termina con esas palabras destacadas: sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Menos mal que Salomón se acordó de lo más importante. La clave de todo está en andar en sus estatutos y guardar sus mandamientos. Se ha dejado el haciendo, pero bueno, está bien, ha incluido dentro de esta bendición el recordatorio para el pueblo que Jehová va a estar con nosotros, pero tenéis que hacer algo. Vuestro corazón tiene que ser perfecto para Jehová nuestro Dios, no para los hombres, porque delante de los hombres nunca somos perfectos. Siempre vamos a seguir fallando en algo, pero Dios ve la perfección en nuestras vidas a través de la obra que Él hace por nosotros. ¿Puede alguien estar perfecto delante de Dios? Sí, si Dios es quien provoca la perfección en tu vida. Cuando Jesucristo muere por nuestros pecados, muere para borrar todos nuestros pecados, y por lo tanto la pureza, la santidad está en nosotros por la obra que Él ha hecho. Y en base a esa obra, la Biblia dice que Dios nos va perfeccionando. Y nosotros tenemos que luchar para que eso sea así, para que mi corazón sea perfecto para con Jehová mi Dios. Tengo que intentar con todas mis fuerzas y a toda costa que eso suceda así. Pero ¿cómo lo podré conseguir? Andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Si tú te llenas de su palabra, si tú te esfuerzas en cumplir su palabra, si meditas en ella de día y de noche, entonces Dios va a seguir perfeccionando tu vida. ¿Lo crees? Espero que sí, porque es lo que la Biblia dice. Y en este párrafo final de este capítulo 8, del versículo 62 al 66, tenemos que la fiesta de dedicación en el templo continúa. Y ahora se nos habla de los sacrificios que Salomón realizó en este día de dedicación del templo para Dios. Vamos a leer este último párrafo, versículo 62. Entonces el rey y todo Israel con él
sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel y una gran congregación, desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días, y aún por otros 7 días, esto es, por 14 días. Y al 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas, alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Ofreció a Jehová sacrificios. ¿Cuántos? 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Bueno, esto es asombroso. O sea, yo no me puedo imaginar que en estos días, claro, en un día no era posible, esta fiesta se extendió 14 días, 7 días y otros 7 días. ¿Cómo me puedo imaginar 22.000? Ya es difícil que me lo imagine, 22.000 bueyes. Pero además de los 22.000 bueyes, 120.000 ovejas. Bueno, esta cantidad de sacrificio podríamos decir que es casi grotesco. Cada animal fue ritualmente sacrificado. O sea, no es que iban como en un matadero, ¿no? En serie hay 1, 2, 3, 4, no. Cada animal seguía todo el ritual. Y cada sacrificio era dedicado al Señor. O sea, esto implicaba que una porción iba dedicada al Señor, que otra porción iba para los sacerdotes y al pueblo. Entonces, bueno, ¿cuántas personas pudieron ser alimentadas con toda esa carne? Eso era una barbaridad. Un día hablamos ya un poquito de eso al principio, porque íbamos anticipando lo que a Salomón le iba a pasar en cuanto a eso, a desviarse del Señor, a cuando él ponía demasiada atención en lo externo y quizás no miraba tanto el interior. Él miraba mucho las obras de nuestras manos, pero por eso cuando él escribe Eclesiastés, él reconoce que todo lo que se hace bajo el cielo es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aquí lo único que importa es lo que hacemos para nuestro Dios. Y tú dirás, pero los sacrificios eran para Dios. Sí, pero ¿le dijo Dios que tenía que sacrificar tantos? No. O sea, esto es una demostración de todo lo que acompaña. En lugar de inaugurar el día que se terminó el templo, ¿qué hizo? Se esperó casi un año entero para que coincidiese con el jubileo y para preparar una fiesta por todo lo alto. ¿Acaso se complace más Dios en las fiestas? Bueno, no dice así el versículo, estoy citando en primer libro de Samuel, pero la idea es la misma. ¿Acaso se complace Dios tanto en los sacrificios que en que se le obedezca? O sea, Dios no está esperando que le montemos así unas fiestas espectaculares. ¿Tú crees que Dios se asombra desde los cielos? ¿Tú piensas que Dios está ahí mirando y diciendo, oh, Salomón, qué grande, me está ofreciendo centenares de miles de sacrificios? Si el corazón no acompaña, no sirve de nada que ofrezcas a todos los animales que haya sobre el planeta Tierra en sacrificio. Porque a Dios lo que le importa es el corazón. Por eso le dijo a Saúl esas palabras. ¿Acaso se complace más Dios en los sacrificios que en la obediencia a Él? O sea, no. Dios se complace más en que le obedezcas que en todos los sacrificios que puedas ofrecer. Hoy ya no nos dará tiempo, nos quedan unos 10 minutos de estudio y no nos va a dar tiempo ya a entrar al capítulo 9, pero en el capítulo 9 se nos muestra, Dios se le aparece a Salomón y le dice cosas. Ya veremos qué es lo que le dice.
Pero tiene reproches Dios contra Salomón. Un poco más adelante Dios lo va a desechar, le va a decir, no, te desecho, va a quitar el Espíritu Santo de Salomón, lo va a desechar. ¿Por qué? Por su idolatría, por su maldad, por cosas aberrantes que Salomón va a hacer. Entonces, todos estos sacrificios, aquí no dice que Dios se agradó o que se desagradó, eh, todo lo que se haga para Dios y se hace de corazón, a Dios le agrada, todo. Tú dices, yo no puedo ofrecerle a Dios 22.000 bueyes y 120.000 ovejas, no tengo esos recursos. ¿Crees que Dios lo está esperando? ¿Crees que Dios está esperando que hagas cosas increíbles por Él? Esa es la mentalidad del religioso. La mentalidad del religioso provoca que los hombres hacen cosas intentando agradar a Dios o a los dioses que Dios no ha pedido. ¿Has visto que hay gente que se infringe daño físico, se autoflagelan, se llegan a lacerar y a cortar y a provocar que sangre su cuerpo para agradar a Dios? ¿Tú te crees que a Dios le agrada eso? A Dios le agrada que tú estés predicando su palabra, que prediques el Evangelio, que te reúnas con tus hermanos, que vivas en obediencia a todo lo que la Escritura dice. Ahora Dios está agradando de vosotros, mis hermanos. Habéis escogido entre 1000 cosas que podíais estar haciendo, habéis escogido dejar todo a un lado, pararos delante del Señor en este grupo en el que estamos reunidos y abrir la Escritura y escuchar lo que Dios nos tiene que decir. ¿Qué crees? Dios está agradando. Más que si le hubieses ofrecido 22.000 bueyes en sacrificio y 120.000 ovejas. Porque todo eso tenía un significado. Pero el que Dios se agrade en lo que estás haciendo es cuando ve tu fe. Porque si estás haciendo eso simplemente por superstición, recuerdas lo que dice Primera de Corintios 13, que puedes hacer cosas increíbles, hasta dar tu cuerpo para ser quemado, puedes hacer cosas que demuestren una negación total, y dice allí que si lo haces sin amor, no sirve absolutamente para nada. Lo que determina que Dios se agrade de lo que haces es lo que Dios ve en tu corazón, no lo externo, no lo exterior, no la pomposidad y el lujo, porque si no, entonces Dios no sería justo. Si Dios se agrada de los que le dan mucho y de los que le dan poco porque no tienen recursos, no se agrada, ¿verdad que no es así? Es como el papá o la mamá que están ahí, de pronto viene su hijito pequeñito, papá, he hecho un dibujo para ti. Y tú le sonríes y te alegras y ves, y el dibujo, mira, yo todavía, mis hijos ya son más mayores, mi hija tiene 25 años y mi hijo Daniel tiene 16. Ahora ya no me hacen dibujitos de esos, pero cuando me los hicieron yo los tengo guardados, ahí los tengo en los cajones de mi despacho. Puedo, de pronto un día me empiezo a sacar cosas y me empiezan a salir dibujos, tengo un montón de dibujos. ¿Por qué los guardé? Porque para mí eran tesoros. Lo hicieron para mí, mis hijitos. Fue fruto de su amor por mí. Y tú coges el dibujo y estará mal hecho en términos artísticos, porque está hecho por un niño pequeño. Y lo hizo ahí sin conocimientos, y lo hizo con rápido, y lo hizo, y a lo mejor se salió de los bordes, y el dibujo a lo mejor dice, mira, te he dibujado a ti, tú miras y no te pareces absolutamente para nada. Pero, ¿cómo recibes tú esa ofrenda? Con una amplia sonrisa y con todo tu amor. ¿De qué sirve que venga alguien y te diga, un hijo, ¿no? Papá, te he dibujado un cuadro, y resulta que el hijo es un pintor excelente. Y viene con un cuadro así bien grande, con un marco increíble, y viene y te da un retrato tuyo que eres idéntico, estás ahí y dices, impresionante, ¿no? Y tu hijo, tal como te da el cuadro, te dice, te lo vendo. Imagínate, ¿no? ¿Cómo que me lo vendes? Pensaba que era un regalo fruto de tu amor por mí. No, no, porque yo también tengo mis gastos. O viene y te lo regala y después te ofende por otra parte. Entonces, ¿de qué sirvió ese cuadro, esa obra de arte? ¿De qué sirve lo que hacemos para Dios si no lo hacemos con todo nuestro amor y con todo nuestro corazón? No dudo, ni estoy juzgando a Salomón, de que en este momento él ame a Dios y lo esté haciendo de todo su corazón. Y quizás
esta cantidad de sacrificios es un reflejo de ese amor que Él siente. Pero, como te dije aquel día, no vas a ver a David su padre haciendo esto. Porque detrás de el sacrificio ya no solamente hay una expresión de gratitud y de reconocimiento, tiene un significado. Sacrificar un animal no era otra cosa que anunciar que un día el Mesías que vendría al mundo sería sacrificado. Entonces eso tenía un significado especial. Y ese significado siempre tiene que ser respetado y santificado. Aquí yo creo que hasta se está perdiendo ese sentido. Voy a ofrecer 120.000 ovejas y 22.000 bueyes. ¡Wow! Y así, ¿qué intentas? ¿Ganarte el favor de Dios? Es como el que viene a ofrendar y dice, Señor, te voy a ofrendar ahí todo lo que tengo. Y si tú lo haces porque es una demostración de fe, diciéndole lo mío es tuyo, y yo sé que aunque yo me quede sin nada porque te lo dé a ti, tú me vas a sustentar, etcétera, etcétera, me parece genial. Pero si lo haces para tratar de demostrar algo, entonces no sirve para nada. Dios ve tu corazón. Dice ahí, claro, tuvieron que ofrecer los sacrificios en el atrio, en toda esa explanada gigantesca que había ahí, porque en el altar no se podía. Así que incluso estaban rompiendo lo que Dios había establecido. Dios dijo, tenéis que hacer primero el tabernáculo tenía que ser así, y ahora el templo tiene que ser así. Y el altar tiene que estar ahí, delante del templo, para recibir los sacrificios. Y como no podían, porque no cabían esos sacrificios ahí, pues entonces lo tuvieron que hacer sin el altar, en medio de esa explanada. Así que estaban transgrediendo lo que Dios había dicho. A veces, fíjate qué absurdos que podemos llegar a ser las personas. Transgredimos algo que Dios ha dicho que hagamos para agradarle a Él. ¿Realmente crees que Dios se va a agradar si estás transgrediendo principios que Él dijo se tiene que hacer así? Si ellos obedecen la palabra de Dios y en lugar de traer miles de sacrificios traen uno, pero lo hacen con solemnidad, con reverencia, con gratitud, dentro del orden que ha dicho en el altar y haciendo como Dios dijo, ¿crees que para Dios no es suficiente? ¿Que Dios no se agrada con eso? En aquel tiempo, dice ahí, Salomón hizo fiesta y con él todo Israel. Por todo este tiempo, la fiesta se fue extendiendo. Entendemos que en este momento la fiesta que se celebraba, aquí es la dedicación al templo, pero que coincidía con la fiesta de los tabernáculos. Conocemos la fiesta de los tabernáculos. Se extendía más allá de sus 7 días normales, porque esto era una ocasión especial. Por eso se menciona ahí lo de los 7 días, que la fiesta se extendió 7 días y ampliaron 7 días más, porque lo normal es que la fiesta de los tabernáculos durase 7 días. Por eso esa nota que aparece ahí de decir, bueno, pero es que tuvimos que extenderla 7 días más. La fiesta de los tabernáculos en sí misma era una ocasión para el regocijo del pueblo, la alegría de todo el pueblo de Israel. Era un momento de... tú alguna vez hemos estudiado, yo ya expliqué lo que significaba esa fiesta de los tabernáculos. Se fabricaban tiendas temporales, recordando cuando ellos vivieron en el desierto y que en todo ese tiempo Dios siempre fue fiel con ellos y les proveyó y los protegió y los cuidó. Entonces ellos celebraban esta fiesta ya como un motivo especial. Pero en este caso la celebración se extendía todavía más y el regocijo era más grande. ¿Por qué? Porque estaban dedicando el templo que habían construido para que fuese la casa de Dios. Así que se entiende que extendiesen la celebración por todo lo que ahí estaba ocurriendo. Además, todos estos sacrificios no se podían ofrecer en menos días, necesitaban todo este tiempo, porque recuerda que hemos dicho que cada animal que se sacrificaba tenía que seguir el mismo ritual. O sea, no vamos a matarlos ahí a todos en serie, y no. Dice ahí que todos estos sacrificios los hicieron por todos, dice ahí, por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo
y a su pueblo Israel. Este acto de celebración, y la motivación es buena, más allá podemos discutir lo que antes veíamos, si le hacían falta tantos sacrificios o no, pero la intención es buena. Hay un dicho que dice, la intención es lo que vale. Bueno, depende. En Dios no se aplican esos principios humanos. El fin no justifica los medios. O sea, tenemos que ser fieles a lo que Dios nos manda. Este hecho de dedicación del templo termina donde la historia del templo comienza. ¿Y dónde comenzó la historia del templo? Con David, no con Salomón. Empezó antes de Salomón, porque David quería edificar y Dios ya trató con él, pero Dios ya le dijo cómo tenía que ser el templo, le dijo que lo haría su hijo, y Dios le permitió a David ya hacer preparativos para que un día se pudiese construir ese templo. Así que el escritor recuerda que fue el corazón y la visión de David que permitió que el templo un día estuviese terminado. Lo hemos dicho ahí, en el versículo 66. Y al octavo día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas, alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que Jehová había hecho a David, su siervo, y a su pueblo Israel. Así que ahí está el reconocimiento. Todo comenzó con David. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 3. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. El deseo de David fue: mira, yo no puedo estar viviendo en un palacio y el arca de Dios esté viviendo entre cortinas. Hay que construir un templo para Dios. Ese era el corazón de David. Así que, bueno, podemos terminar diciendo que felices todas estas personas que pudieron caminar delante de Dios en su presencia, con el templo terminado y viendo la gloria manifestarse ahí. Pero cuidado porque el rey cayó, Salomón cayó, y el pueblo siguió su ejemplo y cayeron también. ¿De qué sirvió todo esto? ¿De qué servirá en tu vida si le dices a Dios y prometes, si hoy estás haciendo cosas y te dejas deslizar y terminas un día haciendo lo contrario a lo que Dios esperaba contigo? Queridos hermanos, se nos ha hecho la hora de estudio bíblico, ya son las 10:04 de la noche y llevamos 1 hora y 33 segundos de estudio, así que nos despedimos. Mañana jueves seguiremos, si Dios nos lo permite, a las 9 de la noche entraremos al capítulo 9 del primer libro de Reyes, viendo ahora que Dios se le aparece a Salomón. Hasta ahora ha hablado Salomón, ahora va a hablar Dios. ¿Qué tendrá que decirle Dios? Bueno, vamos a ver. Si Dios quiere, mañana seguimos. Un abrazo muy fuerte a todos, que el Señor os cuide y os bendiga, y que esta palabra que hemos estado compartiendo dé mucho fruto en cada uno y siga esa obra increíble que Dios está haciendo en su iglesia, en aquellos que son fieles a Él. Bendiciones para todos y hasta mañana, si Dios quiere.